Dicen que hay historias que parecen pequeñas, pero que cuando las escuchas con el corazón, te das cuenta de que ahí dentro hay un milagro escondido. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que ya no podías más, pero aún así miraste al cielo y dijiste, Virgencita, ayúdame? Si eso te ha pasado, quédate, porque este capítulo es para ti. Hoy comenzamos un viaje hacia los testimonios reales, aquellos que hacen que miles de personas viajen hasta Juquila, o, aunque no puedan ir, cierren los ojos y pongan su fe entera en ella. Pero antes de contarte estas historias, quiero que hagamos algo juntos. Pon tu mano en el pecho y respira un segundo. Sí, ahora. Pregúntate, ¿qué favor necesito hoy? ¿Qué herida traigo cargando? Te prometo que mientras escuchas estas palabras, sentirás que Juquila se acerca a ti. Porque así lo han sentido quienes vivieron milagros que hoy siguen conmoviendo al mundo. La primera historia que te quiero compartir comienza en un pequeño pueblo del sur de México, donde la gente no tiene mucho, pero lo que sí tiene es fe. Una fe que se hereda, que se aprende mirando a la abuela rezar en silencio, que se fortalece cuando la vida golpea. Esta es la historia de Isabel, una mujer que durante muchos años pidió un solo milagro, que su hijo regresara. Pero antes de seguir, déjame preguntarte a ti. ¿Tienes a alguien lejos? ¿Alguien con quien has perdido contacto? ¿Alguien por quien te preocupa tu corazón? Si es así, escucha con atención. Isabel había criado sola a su hijo, pero cuando él cumplió 17 años, decidió irse a buscar trabajo lejos. Prometió llamar, prometió volver. Pero la vida a veces se complica, y las promesas también. Los meses pasaron, luego los años. Isabel seguía guardando su plato en la mesa por si su hijo llegaba de sorpresa. ¿Alguna vez has esperado a alguien así? Ese tipo de espera que duele, que arde. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, una vecina llegó para decirle algo que la dejó sin palabras. Comadre, dicen que en la carretera encontraron a un muchacho parecido a tu hijo, pero nadie sabe si está vivo. El mundo se le cayó, el aire se volvió pesado. Y aquí quiero preguntarte algo más. ¿Has vivido un momento en el que sientes que tu alma se te va del cuerpo? Eso sintió Isabel. Esa noche no pudo dormir. Desesperada, se arrodilló frente a una estampita vieja de la Virgen de Juquila que tenía pegada en la pared. No era grande, no tenía marco, no tenía brillo, pero Isabel la miró con un dolor que solo una madre entiende y le dijo, Madre Santísima, si mi hijo está vivo, tráemelo, y si ya no está, dame fuerzas para aceptarlo. Mientras rezaba, cuenta que sintió algo extraño, como si un calor suave le envolviera la espalda. No un calor físico, sino uno que le decía, no estás sola. Al día siguiente, decidió viajar al pueblo cercano donde tenían al muchacho reportado. Pero aquí viene lo sorprendente. Cuando llegó al hospital, el muchacho no era su hijo, pero había una noticia que la haría llorar. Una enfermera se acercó y le dijo, ¿Usted es la mamá de Roberto? Sí, respondió Isabel sin entender. Su hijo nos llamó esta mañana. Está bien, está trabajando en otra ciudad y quiere regresar. ¿Puedes imaginarlo? Años sin saber nada. Y justo la noche en que le rezó con todo su corazón a la Virgen de Juquila, él llamó. Déjame preguntarte algo. ¿Crees en las coincidencias? ¿O crees en los mensajes divinos? Porque Isabel dice que ese día entendió que hay oraciones que no se pierden, que viajan, que llegan a donde tienen que llegar. Pero esta no es la única historia. La fe en Juquila está llena de testimonios así. De personas que tocaron fondo, que estaban al borde del colapso, que ya no tenían fuerzas para seguir. Y sin embargo, encontraron una puerta, un rayo de luz, un susurro que les decía, confía. Quiero que mientras escuchas este capítulo te preguntes algo. ¿Qué te gustaría pedir hoy? ¿Qué favor? ¿Qué necesidad? ¿Qué sueño? Porque en cada testimonio real que te voy a contar, no solo vas a escuchar lo que otros vivieron, sino lo que tú también puedes alcanzar. La segunda historia, aunque la contaremos más adelante, tiene que ver con un hombre que estuvo a punto de perderlo todo. Su negocio, su familia, su fe. Pero antes de entrar en eso, quiero que entiendas algo muy importante.
La Virgen de Juquila no solo escucha, ella acompaña. Ella camina contigo, aunque no lo notes. Ella se sienta en tu silencio, en tu tristeza, en tu cansancio, y cuando ya no puedes levantar la cabeza, te la levanta con amor. Por eso los testimonios son tan poderosos. Porque no hablan de teorías. Hablan de vidas reales, de lágrimas reales, de milagros que suceden cuando la fe se mezcla con la necesidad más profunda del corazón. Déjame preguntarte algo más, porque quiero que este capítulo te acompañe de verdad. Quiero que se te meta en el alma. Si la Virgen de Juquila hoy estuviera frente a ti, ¿qué le pedirías? No lo digas en voz alta si no quieres, pero piénsalo. Llévalo dentro mientras seguimos avanzando. Esto que estás escuchando es apenas el inicio. Los siguientes testimonios serán más profundos, más fuertes, más cercanos. Y quiero que te quedes hasta el final, porque en la última parte del capítulo te voy a dar un mensaje especial. Uno que muchos aseguran que cambió su forma de ver los milagros. Pero por ahora, solo te pido algo sencillo. Escribe en los comentarios, Virgencita, guíame, si quieres que ella escuche tu intención hoy. Hazlo ahora, no tengas pena, la fe también se comparte. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero hacerte una pregunta que parece simple, pero que puede cambiar la manera en que escuchas lo que viene. ¿Tú también has sentido que la vida te pone pruebas una tras otra, como si no te diera tiempo ni de respirar? Si tu respuesta es sí, entonces, esta parte del capítulo te va a llegar directo al corazón. Porque hoy vamos con una historia que muchos conocen, pero pocos han escuchado completa. Es la historia de don Mateo, un hombre que conoció la desesperación, la pérdida, el miedo, pero también conoció algo que él mismo llama el abrazo invisible de la Virgen de Juquila. Pero antes de entrar en su testimonio, quiero invitarte a hacer algo pequeño pero poderoso. Mira tus manos por un segundo. Obsérvalas. Pregúntate, ¿qué he sostenido con estas manos? ¿Qué cargas llevo todavía que no he podido soltar? Porque don Mateo cargó con un peso tan grande que muchos habrían caído, pero él decidió entregarlo todo a la Virgencita. Su historia comienza hace más de 20 años. Él tenía un pequeño negocio, una tiendita de abarrotes que había heredado de su padre. No era rica, no era grande, pero era su vida, su orgullo, su futuro. Pero una mala racha lo cambió todo. Primero, un incendio en la bodega le hizo perder casi toda la mercancía. Después, una enfermedad lo obligó a cerrar durante un mes. Y como si eso fuera poco, los proveedores le negaron crédito porque ya debía demasiado. Imagínate eso. Levantar una empresa desde cero y ver cómo, en cuestión de semanas, se te desmorona entre los dedos. Déjame preguntarte algo. ¿Has vivido una temporada donde sientes que todo te sale mal, una tras otra, sin descanso? Así estaba don Mateo. Una tarde, después de hacer cuentas y darse cuenta de que prácticamente estaba en bancarrota, se quedó sentado en medio de su tienda vacía. Había silencio. No había clientes. No había esperanza. Y ahí, con la cabeza entre las manos, lloró. Sí, lloró. Porque hasta los más fuertes también se rompen. Pero entre ese llanto, recordó algo. Una promesa que le había hecho a su mamá cuando era joven. Ella le había dicho, Mateo, cuando ya no puedas, ve con Juquila. Ella nunca abandona. Esa frase regresó como un rayo. Y te pregunto a ti, ¿tú también recuerdas algún consejo que te dio alguien que ya no está y que en el fondo sabes que era un mensaje para este momento de tu vida? Don Mateo tomó el poco dinero que le quedaba, preparó una mochila vieja y emprendió viaje a Santa Catarina Juquila. No sabía cómo llegaría, pero algo dentro de él le decía, ve. Y cuando la fe te llama, uno obedece. El camino fue largo. Tomó camiones incómodos, caminó tramos a pie, pasó frío, pasó hambre. Pero no se detuvo. Lo sorprendente viene aquí. Cuando llegó al santuario de la Virgen de Juquila, no pidió dinero, no pidió éxito, no pidió clientes. Pidió algo mucho más profundo. Madrecita, dame fuerzas para empezar de nuevo. Y en ese momento, dicen que se soltó a llorar, pero no como un hombre derrotado,
sino como alguien que por fin se siente acompañado después de tanto tiempo de pelear solo. Ahora escucha bien lo que pasó después, porque aquí es donde mucha gente siente escalofríos. Cuando don Mateo regresó a su pueblo, encontró a un hombre esperándolo afuera de su casa. Era un cliente de muchos años que le dijo: «Te estuve buscando, supe lo que pasó, y quiero ayudarte». Ese hombre le ofreció un préstamo sin intereses. Sí, sin intereses. Solo le dijo: «Yo sé que tú eres trabajador, levántate». ¿Coincidencia? Don Mateo no lo cree. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿De verdad crees que la vida acomoda las cosas así porque sí? ¿O será que cuando uno se pone en manos de la Virgen, ella acomoda caminos que uno ni imagina? Con ese dinero, don Mateo compró nueva mercancía, abrió de nuevo la tienda y recuperó poco a poco la clientela. Pero lo más sorprendente no fue eso. Fue que su negocio creció más que antes. La gente decía que su tienda tenía una luz especial, y él, cada que le preguntaban cómo lo logró, respondía: «No fui yo, fue Juquila». Déjame preguntarte algo más, para que este testimonio también resuene dentro de ti. ¿Qué área de tu vida sientes que se está cayendo? ¿Tu trabajo, tu economía, tu mentalidad, tu salud? Hazte esa pregunta, porque así como don Mateo encontró fuerzas donde ya no quedaba nada, tú también puedes encontrar una puerta que hoy quizá no estás viendo. Los testimonios como este nos enseñan algo muy importante: que los milagros no siempre son explosivos, no siempre son luces en el cielo. A veces, los milagros son silenciosos. Son oportunidades nuevas, personas correctas apareciendo en el momento exacto, fuerzas que regresan cuando ya creías que se habían ido para siempre. Y quiero que tú también formes parte de este capítulo. Sí, tú. Dime en los comentarios: «Virgencita, dame fuerzas para empezar de nuevo». Esa frase no es solo un comentario, es un acto de fe. A veces la vida nos quiebra para mostrarnos un camino distinto. A veces la oscuridad no llega para destruirte, sino para que busques una luz más grande. Y esa luz, para muchos, tiene un nombre: Juquila. Esta fue la segunda gran historia. Pero lo que sigue será aún más fuerte, porque hablaremos de un milagro que marcó a una familia entera. Y que hasta hoy sigue siendo contado como uno de los favores más conmovedores que se atribuyen a la Virgen de Juquila. Antes de empezar esta parte, quiero que respires hondo conmigo. Sí, ahora mismo. Inhala y exhala. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un testimonio, es una historia que ha cruzado generaciones, que se cuenta en voz baja, en cocinas humildes, en fogatas en peregrinaciones, y en los corazones de quienes han visto cosas que no pueden explicarse. Y te pregunto desde el inicio: ¿alguna vez has sentido que una tragedia estuvo a punto de ocurrir, pero algo o alguien la detuvo? Si tu respuesta es sí, esta historia te va a estremecer. Esta es la historia del pueblo de San Nicolás, un lugar pequeño, escondido entre montañas y caminos de tierra. Un pueblo que muchos no conocen, pero que guarda un testimonio que ha viajado hasta convertirse en parte de la fe popular hacia la Virgen de Juquila. Todo comenzó en una mañana aparentemente normal. Los niños iban a la escuela. Las mujeres se preparaban para vender en el mercado. Los hombres salían al campo a trabajar la tierra. Pero ese día tenía un elemento distinto. Los animales estaban inquietos. Los perros aullaban sin razón. Las aves volaban más bajo de lo normal. Y tú sabes que cuando la naturaleza se pone rara, algo se aproxima. Ese mismo día, sin que nadie del pueblo lo supiera, un enorme deslave se estaba formando en las montañas cercanas. Las lluvias de días anteriores habían debilitado la tierra, y un bloque gigantesco amenazaba con caer directo sobre la zona donde vivían más de 30 familias. Imagínate eso por un momento. Un pueblo pequeño, casas humildes, niños jugando, sin saber que la montaña podría tragárselos en cuestión de segundos. Pero aquí viene lo sorprendente. Justo a media mañana, mientras todos seguían con su rutina, una mujer del pueblo, doña Estela, una señora conocida por su devoción profunda,
Sintió un impulso extraño, un pensamiento repentino, claro, urgente. Ella dice que no fue su mente, que fue una voz en el corazón. Algo le dijo: toca la campana. La campana del pueblo solo se tocaba por dos razones: para anunciar una misa o para avisar de un peligro inminente. Doña Estela no cuestionó, no dudó. Corrió hasta la pequeña capilla donde está una imagen antigua de la Virgen de Juquila, una imagen que ha acompañado a ese pueblo por generaciones. Entró, se arrodilló y dijo en voz baja: Madrecita, si algo viene, avísanos. Y en ese instante, según cuenta ella y quienes la vieron después, sintió un temblor leve bajo los pies, no fuerte, no un terremoto, un solo movimiento, como un aviso. Ella se levantó y jaló la cuerda de la campana con tanta fuerza que su brazo quedó adolorido por 3 días. ¡Tan! 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 Todos en el pueblo se sobresaltaron. Los niños salieron corriendo de la escuela. Las mujeres dejaron lo que tenían en las manos. Los hombres del campo volvieron apresurados. La gente preguntaba: ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Por qué la campana? Doña Estela solo repetía: salgan, salgan de sus casas, algo viene. Y aquí te pregunto a ti, si alguien te dijera eso, ¿le creerías? ¿Seguirías tus actividades o saldrías corriendo, aunque no hubiera señales visibles? Piénsalo. La gente del pueblo, movida más por el miedo que por la razón, comenzó a reunirse en la plaza principal. Estaban ahí desde niños hasta ancianos. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, nada sucedía. Muchos comenzaron a decir: fue una falsa alarma. Doña Estela se asustó por nada. Pero justo cuando algunos se preparaban para volver a sus casas, se escuchó un ruido, un estruendo enorme, como si la montaña gruñera. El suelo vibró, las ramas crujieron, los pájaros salieron volando como una nube negra, y en menos de 2 segundos, la montaña se vino abajo. Un deslave gigantesco arrasó exactamente la zona donde estaba la mayoría de las casas. Tierras, piedras, árboles enormes, todo cayó. Todo quedó enterrado bajo toneladas de lodo. Si no hubieran salido, si doña Estela no hubiera tocado la campana, si nadie hubiera escuchado el impulso, ese día, el pueblo habría perdido a casi toda su gente. Cuando todo terminó, hubo silencio. Un silencio pesado, de esos que solo llegan cuando uno está frente a algo que no puede comprender. La gente comenzó a llorar, a abrazarse, a mirar hacia el lugar donde antes había hogares. Y fue en ese momento, entre lágrimas y temblor, que todos miraron hacia la pequeña capilla. La campana seguía moviéndose, aunque no había viento. Adentro, la imagen de la Virgen de Juquila estaba en pie, impecable, sin una sola grieta, sin polvo, sin daño. Algunos villanos cuentan que vieron luz alrededor de la imagen. Otros dicen que sintieron un aroma a flores. Otros se arrodillaron sin poder hablar. Pero todos coinciden en algo: la Virgencita los salvó. Yo quiero preguntarte algo, Aldo, porque esta historia tiene un mensaje directo para ti. ¿Cuántas veces en tu vida un retraso, un cambio de planes, un aviso o un simple presentimiento te ha salvado sin que tú lo supieras? Tal vez hoy estás recordando algo. Tal vez ese también fue un acto de protección divina. Después del deslave, el pueblo reconstruyó sus casas, pero lo más importante que reconstruyeron fue su fe. Cada año, hacen una pequeña peregrinación para agradecer el milagro. La gente lleva flores, velas, cartas, fotografías, y en las paredes de la capilla hay un escrito que dice: Juquila escucha, Juquila avisa, Juquila protege. Y ahora quiero pedirte algo para mantener viva esta historia y mover tu corazón. Escribe en los comentarios: Juquila, protégeme de lo que no veo. Esa frase tiene un poder especial cuando la dices con fe. Esta fue la 4ª parte del capítulo, una de las más impactantes por la magnitud del milagro. Antes de comenzar esta parte, quiero hacerte una pregunta que va directo al corazón. ¿Alguna vez has sentido que estabas completamente solo, hasta que algo te demostró que no lo estabas? Tómate un segundo para pensarlo, porque esta historia trata justamente de eso, de un hombre que perdió todo, excepto la fe. Su nombre es Benito Ramírez,
conocido por muchos como Don Benito, un hombre serio, trabajador, de esos que casi nunca piden nada para ellos, un padre que siempre ponía a su familia primero, un hombre que rara vez se quejaba, aunque estuviera cargando el mundo entero. Pero la vida, como tú sabes, tiene momentos en los que pareciera que se empeña en ponernos de rodillas, y a don Benito le llegó uno de esos momentos. Su hijo mayor, Luis, tuvo un accidente terrible en la carretera. La llanta del camión explotó, el vehículo se desvió y cayó por un barranco. La noticia llegó a la familia como un golpe en el pecho. ¿Te imaginas recibir una llamada así? Un instante que divide tu vida en antes y después. El pronóstico fue devastador. Luis estaba vivo, sí, pero en coma. Los médicos decían que la situación era complicada, que había que esperar, que no había garantías. Y aquí te pregunto algo directamente a ti. ¿Qué haces cuando la ciencia dice no se puede, pero tu corazón dice sí se puede? Esa tensión entre lo lógico y lo espiritual, ese es el espacio donde nacen los milagros. Don Benito llegó al hospital destrozado. Se arrodilló junto a la cama de su hijo y lloró por primera vez en muchos años. Pero no lloró solo de miedo. Lloró de impotencia, de desesperación, de amor. Esa misma noche, una vecina le dijo algo que cambiaría el rumbo de todo. Vete a Juquila. Llévale el nombre de tu hijo, ella escucha. Pero don Benito no quería pedir nada. Él decía, ¿quién soy yo para pedir un milagro? Hay gente que sufre más. Tal vez tú también has pensado así alguna vez, ¿verdad? Como si tus problemas fueran menos importantes que los de otros. Como si Dios o la Virgencita no tuvieran tiempo para ti. Pero la fe no funciona así. La fe no se compara. La fe se entrega. Al final, convencido por la familia, don Benito emprendió el viaje a Juquila, solo, sin anunciarlo, sin hacer ruido, con una mochila pequeña, una foto de su hijo y un enorme dolor en el pecho. El camino fue largo, pero cada paso tenía un propósito, y mientras avanzaba, don Benito repetía una frase que se volvió su oración personal. Madrecita, si tú lo devuelves, yo te prometo caminar contigo hasta el final. Cuando llegó al santuario de la Virgen de Juquila, ya era de noche. El templo estaba casi vacío. La luz de las velas iluminaba el rostro de la Virgen con un tono cálido, casi maternal. Don Benito se acercó, dejó la foto de su hijo y dijo algo que haría llorar a cualquiera. Yo no vengo a exigirte nada. Yo solo vengo a pedirte que lo abraces donde sea que esté. Y aquí quiero hacerte una pausa para preguntarte algo a ti, Aldo. Si tuvieras a la Virgen de Juquila enfrente ahora mismo, ¿qué le pedirías? Piénsalo en silencio. Guárdalo. Esa intención tiene poder. Lo que pasó después es uno de los testimonios más hermosos que se cuentan entre los peregrinos. Don Benito, agotado física y emocionalmente, se quedó dormido dentro del templo. Y en ese sueño, que él describe como más real que la vida misma, vio una escena. Luis, su hijo, estaba recostado en una camilla, pero no estaba solo. A su lado había una mujer vestida de azul, con un manto brillante que le tocaba la cabeza con una suavidad infinita. Don Benito intentó acercarse, pero la mujer lo miró y le dijo con voz dulce: «Tu hijo va a volver, pero tú tienes que volver también». Él despertó, sobresaltado. No sabía si había sido un sueño, una visión o una respuesta, pero algo en su corazón cambió. Sintió paz, sintió claridad, sintió que no estaba solo. Regresó al hospital sin decir nada, pero con una fuerza nueva. Y 3 días después, cuando el doctor entró a revisar a Luis, pasó lo que nadie esperaba. Luis abrió los ojos, lentamente, despacio, pero los abrió. ¿Y sabes cuál fue su primera palabra? No dijo papá, no dijo hola, no dijo me duele, dijo ¿dónde está la señora de azul? El doctor se quedó helado. La enfermera empezó a llorar. Don Benito sintió que las piernas se le doblaban. Luis continuó. La señora que estuvo aquí me dijo que regresara. Don Benito no pudo contenerse. Se acercó, tomó la mano de su hijo y lloró sobre ella. Pero esta vez
No lloró de dolor, lloró de agradecimiento. Ese día los médicos no pudieron dar una explicación. Las pruebas no coincidían. Los tiempos no cuadraban. La recuperación había sido demasiado rápida, demasiado perfecta. Pero para la familia Ramírez no había duda. La Virgen de Juquila había estado presente. Hoy, muchos años después, Luis es un hombre fuerte, sano, trabajador. Y cada año él y su padre caminan juntos hacia Juquila, cumpliendo la promesa. En la entrada del santuario dejaron una placa pequeña que dice: por la señora de azul, que nos devolvió la vida. Y ahora quiero hablar contigo, Aldo, porque esta historia también es para ti. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Quién es esa persona que necesitas poner hoy en manos de la Virgencita de Juquila? Piensa su nombre, di su nombre en silencio, y después escribe en los comentarios: Juquila, te confío a mi familia. Cuando lo escribes, no es solo un comentario, es una oración. A veces, cuando el corazón ya no puede más, cuando la vida parece cerrarte todas las puertas, cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, cuando el dinero no alcanza, cuando el alma se siente cansada, es justo ahí cuando la Virgen de Juquila aparece. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, quiero que lo sientas. También está contigo. Antes de continuar, te pregunto, ¿has vivido un momento donde sentiste que la Virgen te escuchó? Si sí, quédate. Si no, quédate también. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu fe para siempre. Y quizá, sin darte cuenta, puede convertirse en el testimonio que estabas esperando. Respira un momento. Piensa en lo que te duele, en lo que te preocupa, en lo que te falta, en lo que te pesa. Porque esta última parte es para ti. Déjame contarte algo que es totalmente real. Un testimonio que no se cuenta mucho, pero que merece ser escuchado. Una mujer llamada Teresa, de 63 años, llegó a Juquila con una promesa. Virgencita, si me consigues trabajo, aunque sea sencillo, aunque sea pequeño, aunque sea lo mínimo para sobrevivir, yo vuelvo aquí caminando. La mujer tenía 2 años sin empleo. 2 años de pedir, de buscar, de llorar a escondidas para que sus hijos no la vieran quebrarse. Había días en que solo alcanzaba para un pan y un café. Había días en que se despertaba preguntándose si valía la pena seguir intentándolo. Pero un día, sin explicación, sin aviso y sin esperarlo, le llamaron de un lugar donde ella jamás había dejado solicitud. Le ofrecieron un trabajo sencillo, pero estable. Un trabajo que le devolvió la vida. Un trabajo que le dio esperanza. Un trabajo que ella misma dijo: fue Juquila, yo lo sé, yo lo sentí. Y Teresa cumplió su promesa. Regresó caminando. Kilómetros y kilómetros. Descalza. Con dolor. Con cansancio. Pero con la fe más grande del mundo. Déjame preguntarte, ¿tú harías algo así por un milagro? ¿Caminarías aunque te duela? ¿Agradecerías aunque estés cansado? ¿Pagarías una promesa que hiciste en silencio? Si tu corazón dijo que sí, entonces sigue escuchando. Hay otro testimonio que pocas personas conocen, pero que demuestra que Juquila escucha incluso cuando el mundo te da la espalda. Un joven llamado Samuel, de apenas 22 años, cayó en depresión profunda. Sentía que su vida no valía, que no tenía rumbo, que nada tenía sentido. Él mismo lo dijo: me sentía invisible. Y un día decidió terminar con todo, pero antes hizo algo que nunca había hecho. Le habló a la Virgen de Juquila. Le dijo llorando: si me escuchas, dame una señal, solo una, algo que me diga que no estoy solo. Esa noche soñó con una luz muy fuerte, una luz que lo hacía sentir en paz, una luz que él describe como un abrazo. Y dentro de esa luz, escuchó una voz suave que decía: no te vayas. Aún hay caminos para ti. Samuel despertó. Lloró. Y dice que sintió una fuerza que no tenía desde niño. Una fuerza que lo llevó a pedir ayuda, a levantarse, a intentarlo de nuevo. Hoy, años después, él dice algo que siempre repite: Juquila me salvó sin que yo lo pidiera bien, solo con un grito ahogado. Y ahora quiero hablarte a ti directamente. Sí, a ti. Porque puede ser que estés pasando por algo parecido.
Puede ser que haya un dolor que no has dicho, una preocupación que escondes, un miedo que no confiesas, una tristeza que te está consumiendo por dentro, una carga que ya no quieres llevar solo. Y por eso te pregunto, ¿qué quieres que Júquila haga por ti hoy? Dilo en tu mente, dilo con el corazón, dilo en los comentarios si quieres, pero dilo, porque cuando uno lo pronuncia, algo se mueve. Escucha esta frase y guárdala muy dentro. La Virgen de Júquila no solo escucha, acompaña. Acompaña en la enfermedad, acompaña en la soledad, acompaña en el dolor, acompaña en los caminos largos, acompaña en los miedos que nadie ve, acompaña cuando no puedes más. Y si tú has sentido alguna vez su compañía, aunque haya sido un instante, aunque haya sido en un sueño, aunque haya sido en un detalle pequeño, eso también es un testimonio. Pero aquí viene algo aún más importante. Si tú estás escuchando este capítulo, no es casualidad. Tal vez la Virgen de Júquila quería que escucharas esto. Tal vez necesitabas recordar que no estás solo. Tal vez este es el mensaje que estabas esperando. Tal vez ella te quiso decir, con suavidad, con ternura, con una señal pequeña, que sí te está escuchando. Porque tú también puedes recibir un favor. Tú también puedes vivir un milagro. Tú también puedes ver una puerta abrirse. Tú también puedes salir adelante aunque hoy no lo parezca. Tú también puedes sentir esa luz que sintieron otros. Solo te voy a pedir una cosa, no pierdas la esperanza. No sueltes tu fe. No creas que estás olvidado. No pienses que tus lágrimas no cuentan. No pienses que tu oración no llega. Porque, escúchame bien, todo lo que se dice con el corazón, la Virgen de Júquila lo recoge. Y antes de cerrar este capítulo, quiero que digas conmigo, en silencio o en voz alta: Virgencita de Júquila, escucha mi petición. No me abandones. Acompaña mi camino. Si lo dijiste, aunque haya sido con un suspiro, aunque haya sido con dolor, aunque haya sido con duda, la Virgen ya lo escuchó. Y si quieres, escribe en los comentarios solo una palabra. Gracias, Júquila. Con eso es suficiente para abrir un camino nuevo.